vamos a hacer unas preguntas sobre los ministerios. Bueno, con mucho gusto. Escucho la pregunta, a ver. Bueno, empezamos por ¿cuál es la diferencia entre ministerio ordenado y los ministerios laicales? Bien, interesantísima la pregunta y ojalá pueda responderla con la mayor claridad posible. En la Sagrada Escritura se traduce desde el griego diáconos y diaconía. La traducción que se hace a la Vulgata, es decir, al latín, estos términos quieren decir ministros y ministerios. En la iglesia existen, desde su comienzo, existen los ministerios. Y ahí existen ministerios ordenados y ministerios laicales. Me voy a referir en primer lugar al ministerio ordenado porque ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo. Él eligió, consagró y otorgó una misión específica a los apóstoles. El ministerio apostólico es un ministerio que existe en la iglesia por voluntad divina. Quiere decir, tiene un origen divino y el origen es sacramental, vale decir, está enraizado en el sacramento del orden. Pero también en la iglesia primitiva existieron desde el comienzo otros ministerios, a los cuales hace referencia especialmente el apóstol San Pablo cuando dice que eligió colaboradores, Apolo, Tíquico, y a cada uno de ellos les encomendó diversas funciones. ¿Cuáles eran las funciones o ministerios, que significa servicios, que se realizaban en la iglesia primitiva? El primer servicio es el servicio de la palabra. Muchos laicos colaboraban con los apóstoles en la predicación de la palabra. Además, se los eligió como servidores, colaboradores de San Pablo, como para poder realizar la colecta para socorrer a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Y así existieron otros ministerios que fueron diversificándose a través de la historia de la iglesia. Estos ministerios, a diferencia de los anteriores, cuya raíz es el sacramento del orden, estos ministerios estaban enraizados en el sacramento del bautismo. De cada uno de estos sacramentos emerge un sacerdocio que es esencialmente diverso. Desde el bautismo se origina el sacerdocio común de los fieles. Todos los bautizados participamos en la triple misión de Cristo, que es profética, sacerdotal y real. Esto es común a todos los bautizados. Pero en la iglesia existen otros ministros que han sido elegidos, han sido consagrados y recibieron especial misión, cuya raíz es el sacramento del orden. Y el sacramento del orden lo reciben los diáconos, los presbíteros y los obispos. ¿Cuáles son los requisitos para que un laico pueda ejercer algún ministerio? Bueno, los requisitos, según la actual codificación de la Iglesia, en el Código del 83, se establece que, en primer lugar, los requisitos son varios. En primer lugar, y de modo genérico, quienes ejercen ministerios deben ser mayores de edad. Deben tener aptitudes como para desempeñar el ministerio que se les ha confiado. En la Iglesia actualmente existen diversos ministerios. Por ejemplo, un ministerio es el extraordinario de las exequias, el ministerio extraordinario de la comunión, el ministerio del canto y de la música sagrada. Recientemente también el Papa Francisco ha instituido el ministerio de los catequistas. Y en la Iglesia, de modo instituido, quiere decir de modo estable, personas
elegidas para desempeñar un especial rol en la Iglesia están el ministerio de los lectores y el ministerio de los acólitos. Según el canon 230, establecía que los varones podían ser llamados a ejercer el ministerio instituido de lector y de acólito. A partir de la constitución apostólica denominada Spiritus Dominus del Papa Francisco del día 10 de enero del 2021, estableció que laicos abarca a varones y mujeres, y por tanto modifica cuanto se había establecido en aquel canon del 230, y en adelante ha de entenderse que pueden ser instituidos, vale decir, recibir un ministerio de modo estable en la Iglesia, tanto los varones como las mujeres. Clarísimo eso. La preparación de los ministerios laicales, ¿dónde se realiza? En nuestra arquidiócesis existe el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas, y dentro de ese instituto hay una escuela que es la Escuela de Ministerios Sagrados. Allí se proporciona la capacitación intelectual, espiritual, diríamos también dogmática, para aquellos que van a ejercer el ministerio de lectores y acólitos. Por eso, muy importante y aconsejable es que todas aquellas personas que tengan alguna inquietud de servir a Cristo y a la Iglesia a través de alguno de los ministerios, que se pongan en contacto, averigüen qué es lo que se necesita para poder ingresar en el IACS. Si me permiten, quiero hacer una aclaración. En mucha gente, los ministerios que se encuentran en la Iglesia los consideran un plus que se agrega a un laico. Entonces, un laico que ha recibido determinados ministerios es alguien que ha sido promovido dentro de la Iglesia. Ahora ocupa cargos de relevancia. Pues es todo lo contrario al sentir y a la enseñanza de la Iglesia. Ministros, ministerios, traduce la palabra servidor. Por eso cuando Cristo elige a los apóstoles y les confía la misión que Él mismo recibió del Padre, Jesús les dice: los que gobiernan las naciones lo hacen muchas veces de modo tiránico. Entre ustedes no será así. Entre ustedes el que quiera ser el primero se hará el servidor de todos, como Cristo, que se hizo servidor de todos para la salvación de toda la humanidad. Por tanto, debe quedar claro que todo aquel que sienta el llamado del Señor para desempeñar algún ministerio en la Iglesia debe hacerlo no buscando ningún tipo de promoción humana, sino recordando que se convierte en un servidor de la comunidad. Y ser servidor significa no ponerse por encima de los demás, sino estar a los pies de los demás como Cristo servidor, que en la última cena lavó los pies de los discípulos y explicó ese rito diciendo: ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy, y sin embargo yo les he lavado los pies, que es algo propio de los esclavos. Si yo he actuado de esta manera es porque ustedes también tienen que imitar el ejemplo que yo mismo les he dado. ¿Y cuáles son los requisitos para ingresar? Bueno, nuestro arzobispo, Monseñor Fenoy, ha constituido una comisión encargada del discernimiento y el acompañamiento de quienes se incorporan a la escuela de los ministerios. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que desea ingresar a la escuela de ministerios? Bueno, ahora voy a mencionar los pasos. En primer lugar, el discernimiento vocacional tiene que hacerlo el propio párroco o algún otro sacerdote que conozca a la persona. Conocer a la persona significa que
desde hace tiempo comparte con esa persona, sabe cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus intereses, cuál es su capacidad de servicio. Si el sacerdote, en este caso preferentemente el párroco, si descubre esas aptitudes, entonces tiene que elevar una presentación del candidato al arzobispo, que no consiste simplemente en indicarle al arzobispo el nombre y los datos personales, sino deberá acompañarlo con una especie de currículum vitae donde el párroco o el sacerdote avalan la capacidad o la idoneidad o las aptitudes humanas, cristianas y morales del candidato. Quiere decir, cuando lo presenta ante el arzobispo, el sacerdote se hace responsable de quien ha presentado. En tercer lugar, el arzobispo lo convocará para un diálogo personal. Quiere decir, el obispo, como aquel que en la diócesis tiene el carisma del discernimiento de todas las vocaciones, quiere conocer cuáles son las aptitudes y cuáles son las motivaciones que tienen aquellos que piden ser incorporados a la escuela de ministerios. El discernimiento lo realiza, por tanto, el arzobispo de modo personal. Una vez que el arzobispo ha dado el placet, ha manifestado la conformidad para con ese candidato, entonces el candidato, llevando el placet del arzobispo, se presentará ante la secretaría del IACS y entonces realizará todos los trámites para su matriculación.